siempre y cuando el ventilador pues, no moleste la comunicación, ¿de acuerdo? Y, bueno, básicamente ahora que hemos comenzado, básicamente la dinámica será, yo en principio os he dejado el micrófono habilitado, ¿de acuerdo? Por favor, mantenerlo en silencio durante la clase, pero como en principio tendré la diapositiva delante, no os podré dar permiso, quitarlo, ¿de acuerdo? Entonces va a quedar el permiso dado. Si en algún momento alguien quiere intervenir, o bien levanta la mano, si ve que no respondo, pues que directamente hable, ¿vale? Y ya más allá de eso, creo que nada más, ¿de acuerdo? ¿Me seguís escuchando? ¿Se escucha bien hasta ahora? ¿Sin cortes? Bien, vale. Perfecto, gracias. Ok. De acuerdo. Bueno, pues básicamente la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Irá destinada... Ahí ya ves el escritorio. Básicamente la sesión de hoy irá destinada a la introducción de esta asignatura, ¿de acuerdo? Veréis que, bueno, quizá en algunos puntos va a parecer algo inconesa, por así decirlo. Simplemente estamos introduciendo una serie de conceptos que requeriréis a la hora de entender algunos de los temas que vendrán a continuación, ¿de acuerdo? Por tanto, el objetivo principal de este tema, no sé si nos ocupará las 2 horas o no, será, por tanto, ver el objetivo del sistema operativo y su contexto en nuestro computador, ¿de acuerdo? Y todos aquellos componentes que, bueno, forman parte de este sistema operativo, ¿vale? A priori, vosotros sabéis que un ordenador realmente no tiene inteligencia ninguna, ¿de acuerdo? Nosotros lo utilizamos como herramienta para ejecutar programas, pero per se no tiene inteligencia ninguna, ¿vale? Es un conjunto de elementos, la unidad de proceso, memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Entrada-salida, que toma unos datos de entrada, ejecuta lo que denominamos programas, que son conjuntos de instrucciones máquina, ¿de acuerdo? Que el procesador sabe traducir y ejecutar en la unidad de proceso y transforma dichos datos de entrada en unos de salida, ¿vale? Obviamente, para que dicha máquina funcione o nos proporcione esa funcionalidad, hemos de proporcionarle ese programa y esos datos, los cuales han de estar en memoria para que el procesador pueda obtener dichas instrucciones y datos y ejecutarlas y transformarlas respectivamente. ¿De acuerdo? Claro, ¿de quién es la función de cargar dichos programas? Históricamente, en las primeras máquinas, era el propio programador, el propio usuario, el que tomaba los programas y los tenía que introducir en la memoria, ¿vale? En la máquina, para que fueran ejecutados por el ordenador. Obviamente, hoy en día, en un computador, sería impensable que nosotros tuviéramos que introducir, cada vez que queramos ejecutar un programa, debamos introducir dicho código, ¿verdad? Por tanto, aquí es donde entra el sistema operativo. ¿De acuerdo? El sistema operativo, básicamente, su objetivo fundamental será, por tanto, el de proporcionar la funcionalidad a nuestra máquina, que denominamos máquina desnuda, porque es carente de cualquier inteligencia, de cualquier funcionalidad, ¿de acuerdo? El sistema operativo proporcionará dicha funcionalidad para dar soporte al usuario en la ejecución de dichos programas, ¿vale? Será el encargado, por tanto, de, por un lado, gestionar los recursos de la máquina, de tal modo que sea el encargado, por ejemplo, de cargar los programas desde un disco duro hasta memoria para que el procesador pueda comenzar a ejecutarlos. Y también se encargará de recibir las órdenes que denominaremos mandatos por parte del usuario, ¿de acuerdo? Para interpretarlas y, por tanto, determinar qué programa quiere ejecutar dicho usuario, ¿vale? Por tanto, digamos que la misión principal del sistema operativo será vestir a la máquina, ¿vale? A esa máquina desnuda que comentábamos antes, ¿de acuerdo?
Es importante, por tanto, indicar o aclarar que el sistema operativo no forma parte del hardware en sí, digamos. Es una capa software que se levanta sobre nuestro hardware disponible en el computador, ¿vale? Una vez tenemos claro cuál es el objetivo del sistema operativo, que es dar ese soporte al usuario en la ejecución de programas en nuestro computador, ¿vale? En nuestra máquina, cabe aclarar cuáles son las tres funciones principales del sistema operativo para cumplir con ese objetivo, ¿vale? En primer lugar, como digo, si se trata de dar soporte al usuario, deberemos recibir las órdenes de dicho usuario que esperamos traducir e interpretar en determinados programas, ¿vale? Es decir, tenemos que determinar qué es lo que quiere el usuario. Ese qué es lo que quiere el usuario es lo que denominamos que son mandatos, ¿de acuerdo? Mandatos que en una línea de comandos, pues básicamente serán órdenes textuales que indicarán a la máquina qué es lo que quiere realizar el usuario, ¿de acuerdo? En un nivel más avanzado, obviamente, ese soporte de usuario pasará de ese formato texto en formato de mandatos a pues, una interfaz gráfica con puntero y ratón, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero para nosotros, en el nivel en el que vamos a trabajar, nos basta con entender que ese soporte al usuario lo vamos a realizar en base a mandatos, ¿vale? Obviamente también hay que comprender que el hardware puede ser muy distinto entre sí y además puede ser complejo de utilizar para uno de los programas. Imagina, por ejemplo, un disco duro únicamente entiende de leer y escribir sectores en disco, ¿vale? Bloques en disco, mejor dicho. Si dejamos esa tarea a los programas, puede ocurrir que un programa pueda escribir en un sector cualquiera del disco duro y, por tanto, corromper la información que hay en el disco duro. Nosotros, cuando trabajamos con un ordenador, no trabajamos en base a esos bloques. No vamos a un directorio, ¿vale? Y vemos bloques que corresponden a ficheros. No, tenemos una visión lógica de lo que es esos ficheros en el disco duro, ¿verdad? Es una estructura jerárquica con directorios, ficheros contenidos en dichos directorios, con los que podemos trabajar, leer y escribir, ¿de acuerdo? De hecho, esos ficheros luego en el disco se encontrarán repartidos por todo él, no se encontrarán, de hecho, en un único bloque. Esa visión, ¿vale?, es también responsabilidad del sistema operativo proveerla a el usuario y los programas, ¿vale? En definitiva, los programas, porque el usuario lo ve a través de un programa. Es lo que denominamos los servicios que el sistema operativo ofrece a los programas, a través de lo que denominamos o conocéis como una API de programación. En esa API, generalmente, se ofrece una serie de bibliotecas, ¿vale?, de funciones, con las que los programas pueden trabajar de manera sencilla con los sistemas operativos, ¿vale?, y, por tanto, a su vez, con el hardware que pueda haber por debajo, de una manera mucho más simplificada, a partir de la visión que le puede ofrecer el sistema operativo del hardware que haya debajo, ¿vale? Esos son los servicios y, finalmente, por supuesto, el sistema operativo debe gestionar todos los recursos que haya en dicha máquina, ¿vale? Debe ser capaz de gestionar la unidad de control de proceso, ubicando los distintos programas, ¿vale?, cargando los programas que el usuario quiera ejecutar sobre unos datos. La memoria. ¿Qué es el shell exactamente? Vale, ahora mismo lo comento, ¿vale? Vale. Decía, debe gestionar recursos, ¿vale? La unidad central de proceso, ¿de acuerdo? Cargando los programas. Debe gestionar la memoria para que todos los programas que estén ejecutando en esta máquina, que posteriormente veremos que se ejecutan como procesos, quepan todos en la memoria, ¿vale?
debe ofrecer esa visión lógica en el almacenamiento secundario, ¿de acuerdo? Por tanto, es el encargado también de gestionar todos esos recursos y que los programas que se ejecuten en nuestra máquina puedan colaborar entre sí y cooperar en el uso de dichos recursos, ¿de acuerdo? Llegando a la pregunta que también lanzabais por el chat, básicamente, estas tres funciones se traducen en lo que denominamos tres capas en nuestra arquitectura de máquina ejecutando un sistema operativo. Veis que la parte más baja, nuestro pilar, siempre va a ser el hardware, que es lo que nosotros queremos utilizar, y en el otro extremo está el usuario, que es el que quiere hacer uso de dicho hardware a partir de una serie de programas, ¿vale? La capa más cercana al hardware va a ser lo que conocemos como kernel o núcleo, que es la encargada de gestionar los recursos, como antes comentábamos. Y por encima de ese núcleo, haciendo uso de él en algunos casos, tenemos esos servicios. Esos servicios que no son nada más que procedimientos que permiten utilizar nuestro hardware a partir de una serie de librerías, ¿vale? Veis ahí también que los programas de usuario van separados de los servicios a través de dicha API que son libres de utilizar para comunicarse con el sistema operativo. ¿De acuerdo? Y preguntáis por el shell. El shell, fijaos que viene todavía por encima, de hecho al mismo nivel que los programas de usuario, porque podría categorizarse, de hecho es, ¿de acuerdo?, un programa más. Este shell, también denominado en castellano intérprete de mandatos, es ese programa que va a recibir las órdenes del usuario, generalmente por teclado, ¿de acuerdo? Las interpretará y hará las llamadas al sistema correspondientes para hacer las operaciones que requiera el usuario. Si se trata de una ejecución de un programa, llamará al servicio que permite lanzar dicho programa, ¿de acuerdo? O lo que corresponde. Por tanto, el shell no es nada más que ese intérprete que permite interactuar al usuario con nuestra máquina. ¿Vale? Fijaos, ya vamos introduciendo aquí un concepto importante, ahora mismo atiendo, un concepto importante, y es que quien va a interactuar con el hardware va a ser el sistema operativo, en términos generales, ¿de acuerdo? Los programas que nosotros ejecutemos se van a ejecutar a modo usuario. Veremos que existen determinados modos de protección, ¿de acuerdo?, que nos permite distinguir entre los dos modos de ejecución. ¿A qué se debe esto? Imaginaos que un programa, en principio malintencionado, quisiera pues interactuar o escribir en disco y por tanto pudiera escribir en cualesquiera sectores que él quisiera. Obviamente esto entrañaría un riesgo, ¿de acuerdo? Pero más allá, aunque no fuera un programa malintencionado, hay recursos que necesitan ser utilizados de manera exclusiva por cada uno de los procesos. Si existían procesos que tratasen de usar esos recursos de por sí, pues también tendríamos una serie de problemas, ¿de acuerdo? Por tanto, ha de ser el sistema operativo el que coordine de algún modo también ese uso de la máquina, ¿vale? Creo que habéis preguntado algo más. Vale. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Entiendo que no. Bien, esta es la visión más o menos que tenemos del sistema operativo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, especificamos un poquito más en detalle cuáles son los aspectos cubiertos por cada una de esas funciones del sistema operativo, ¿de acuerdo? Del soporte de usuario ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior. Básicamente se trata de dar soporte al usuario en base a ese intérprete de mandatos, recoger lo que el usuario quiere, traducirlo y ejecutar dicha operación en el sistema operativo, bueno, en nuestra máquina, ¿vale? Y luego hemos dicho que existen una serie de servicios enfocados a los programas que ejecuta el usuario
y que facilita la interacción de dichos programas con la máquina que corre por debajo del sistema operativo, ¿vale? De hecho, cada uno de estos servicios básicamente se corresponde en cierto modo con cada uno de los temas que iréis viendo en la asignatura, ¿de acuerdo? Procesos, entrada, salida sobre ficheros, memoria y posteriormente comunicación entre procesos, ¿vale? Entonces, algunos de los aspectos que controla el sistema operativo en vista de estos servicios, como si os fijáis, sería, por un lado, el sistema operativo debe ser el encargado de gestionar la ejecución de programas, bien sea su carga desde desde disco hasta memoria, ¿vale? De memoria secundaria a memoria principal, ¿vale? Para su posterior ejecución en la CPU, además de, bueno, también obviamente su gestión a la hora de denominar lo que denominamos matar procesos, etcétera, etcétera, ¿vale? En definitivas cuentas, gestionar esa ejecución de lo que denominamos programas. Programas, recordando que definíamos ese conjunto de instrucciones máquina, ¿vale? Con una serie de datos que nos permiten, a su vez, transformar otros datos y recoger un resultado. Más servicios, interactuar, por supuesto, con los periféricos. Los periféricos son dispositivos complejos, cada uno con sus particularidades, ¿vale? Y el sistema operativo es el que permite interactuar con ellos de una manera más sencilla, ¿vale? Veremos que hay periféricos de tipo caracteres, tipo bloques, ¿de acuerdo? En función de cuál es la unidad de información con la que nos podemos comunicar con ellos, ¿vale? Y es todo esto el sistema operativo quien se encarga de realizar esas operaciones. Desde el punto de vista del programa, simplemente nos interesará decir, quiero leer desde este dispositivo o escribir en este dispositivo, ¿vale? Nos permite abstraernos de ese modo. Del mismo modo, con ficheros y su estructura lógica en ficheros, directorios y sistema de ficheros, de acuerdo en lo que respecta a almacenamiento secundario. Por otro lado, los servicios de memoria. Naturalmente, el sistema operativo también debe ofrecer a los programas que se ejecutan unos mecanismos que le permitan reservar y gestionar memoria con la cual puedan trabajar. Un último aspecto que se corresponde con el último tema de la asignatura, que será la comunicación entre procesos, ¿vale? Porque, como conocemos, nuestras máquinas también son multitarea, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, hoy en día también multiprocesador, ¿de acuerdo? Entonces, lo habitual es que existan varios procesos ejecutándose a la vez. Y es más, es posible que estos procesos, además, se comuniquen entre ellos. Por tanto, el sistema operativo también provee una serie de mecanismos que permiten a dichos procesos, ¿vale? A dichos programas en ejecución, comunicarse entre ellos. No solo eso, sino también sincronizarse, ¿vale? A modo de semáforos y otros mecanismos que permiten la sincronización en el acceso de recursos, para poder utilizar o acceder a recursos cuyo uso exige que sea exclusivamente utilizado únicamente por un consumidor, ¿vale? Por un proceso. Y por último, por supuesto, también una serie de mecanismos a los programas que permitan detectar y tratar errores en su ejecución. ¿Vale? Todo esto, estos últimos puntos, todos estos que hemos comentado aquí entre medias, se corresponden a servicios que hemos comentado que actúa como capa intermedia entre el programa y el sistema operativo, y entre el hardware. Todos esos servicios y finalmente las funciones que le corresponden al núcleo, ¿vale? Es gestionar propiamente dicho los recursos de la máquina, ¿vale? Asignación de recursos a los procesos y usuarios, ¿de acuerdo? Gestionar las estructuras de datos que mantienen la información de lo que está sucediendo en nuestro sistema operativo, procesos que están en ejecución, ficheros abiertos, ¿de acuerdo? Dispositivos, etcétera, etcétera. Toda esa información debe gestionarla también el sistema operativo, en particular el núcleo, ¿vale?
ofrece una serie de mecanismos de protección entre usuarios y procesos. Y también, no menos importante, la contabilidad y monitorización del uso de dichos recursos. Es decir, cuánto y cuándo y cómo se utilizan dichos recursos. Eso también forma parte de las funciones del sistema operativo. ¿De acuerdo? Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, que me interrumpa ahora mismo. No escribáis en el chat, porque si no... Vale, creo que no escucho nada. Bien, aquí ya vamos a introducir un concepto que ya aprendisteis en otra asignatura y que es muy relevante también en el caso de del sistema operativo, tenerlo presente. Si recordáis, la CPU básicamente puede tener múltiples modos de ejecución, pero lo simplificamos en dos. El modo de ejecución modo usuario y el modo núcleo. Lo veremos ahora después, pero básicamente el modo usuario es un modo de ejecución del procesador que tiene ciertas restricciones con respecto al modo núcleo que permite realizar todas las operaciones disponibles de dicho procesador. ¿De acuerdo? Pues bien, esa que será una forma de protección que dispone el sistema operativo a la hora de ejecutar los procesos, de tal modo que los programas denominados programas de usuario, programas que va a ejecutar, se ejecuten en modo usuario y el sistema operativo ejecute en modo núcleo, pues dotará de un sistema de protección al sistema operativo, ¿vale? Restringiendo a los programas ciertas operaciones que puedan realizar, ¿de acuerdo? Por ello, es el núcleo del sistema operativo el que se va a ejecutar como en modo núcleo, pudiendo realizar todas las operaciones posibles. Ahora veremos cuáles son dichas operaciones. Y los programas de usuario los que se ejecuten en modo usuario, ¿vale? Para dotar de protección a todo nuestro sistema. ¿Qué implica esto? Que naturalmente, por ejemplo, si un programa de usuario, un proceso, quisiera interactuar con nuestra máquina, deberá pasar necesariamente por el uso de servicios, ¿vale? Y por tanto por el sistema operativo a partir de su núcleo, ¿de acuerdo? Es decir, un proceso que quiera escribir en disco, que quiera interactuar con un periférico, deberá hacer una llamada a la función de librería, a ese servicio correspondiente al sistema operativo, que interactúe con el sistema operativo y el sistema operativo es el encargado de realizar esa operación. Realizará la operación, ¿vale? De manera síncrona o asíncrona y indicará al programa cuando esté realizado o si ha ocurrido algún fallo, ¿de acuerdo? Y le devolverá el resultado. Pero el sistema operativo, de ese modo, limita que los programas hagan un conjunto limitado de operaciones, ¿de acuerdo? Y aquellas que son críticas para la protección y seguridad del sistema, las realizará el núcleo, ¿vale? El sistema operativo. Son los programas los que deben solicitar al sistema operativo realizar dichas operaciones restringidas, ¿vale? Bien. Esto básicamente es la descripción del sistema operativo, ¿de acuerdo? Y por ahí teníamos el concepto de usuario que venía apareciendo por ahí y que conceptualmente conocemos, pero vamos a darle un poquito más de forma dentro de nuestro sistema operativo, ¿vale? El usuario, por supuesto, en términos generales, aunque no solo se restringe a esto, va a ser esa persona autorizada a utilizar el sistema, ¿de acuerdo? Cuando decimos autorizada, por tanto, generalmente es porque tiene asignada una contraseña que le identifique dentro de ese sistema, ¿de acuerdo? Y que para el sistema operativo no va a ser nada más que un código de la cuenta, generalmente un nombre y un identificador generalmente numérico, que en sistemas Unix, que son los que veamos en la asignatura principalmente, denominamos User ID, ¿vale? UID. El UID es el identificador único de un usuario en un sistema operativo,
¿vale? En particular en Unix. Usuarios, podemos distinguir usuarios regulares, ¿vale? Que pueden usar el sistema. Y luego, aparte, tenemos lo que denominamos superusuarios o administradores. Los administradores no tienen restricciones a la hora de realizar ciertas operaciones en el sistema operativo. Y ojo, es importante confundir que antes comentábamos los dos modos de ejecución de la CPU, usuario y núcleo, que no tiene nada que ver con ser usuario o superusuario. El superusuario, ¿de acuerdo?, seguirá ejecutando en modo usuario, por supuesto, todos sus programas. Pero el sistema operativo no le impondrá ciertas restricciones a la hora de solicitar ciertos servicios, como si ocurriría con un usuario normal, ¿vale? Es por esto por lo que el superusuario generalmente es quien administra el sistema y se debe tener mucha precaución a la hora de determinar qué permisos tiene cada usuario y quién va a desempeñar ese papel de superusuario en nuestro sistema, ¿de acuerdo? En Unix existe un superusuario por defecto, digamos, que es el usuario root, ¿vale? Y es el que tiene por defecto el user ID, ¿vale? El UID con valor 0, ¿de acuerdo? Todo esto son usuarios en nuestro sistema operativo. Recordad que nuestros sistemas operativos hoy en día son multiusuarios. Esto quiere decir que puede haber múltiples usuarios ejecutando programas o procesos, mejor dicho, en nuestra máquina, ¿vale? Y luego, a la hora de gestionar distintos recursos, también Unix establece una agrupación más, ¿vale? Una forma de organización más de los usuarios, que es agrupar los usuarios. Son grupos de usuarios. Y todos los usuarios de un sistema Unix deben pertenecer a un grupo de usuarios, aunque sea un grupo compuesto por el mismo, pero deben pertenecer a un grupo, ¿de acuerdo? Los grupos, del mismo modo que los usuarios, tienen un nombre y un identificador interno, que denominan también numérico, que denominaremos Group ID o GID, ¿de acuerdo? Y que de nuevo nos permitirá gestionar los recursos de manera diferenciada entre usuarios y grupos de usuarios que a su vez pueden recoger múltiples usuarios, ¿vale? Y por último, en este punto, venía hablando todo el rato de programa, a veces mencionaba proceso, ¿vale? Aquí es conveniente aclarar lo que es un proceso para el sistema operativo, ¿vale? Programa y proceso no es lo mismo. El programa, recordad, un programa no es nada más que un conjunto de instrucciones, ¿vale? Y una serie de datos sin valor inicial y una serie de, datos con valor inicial y una serie de símbolos, ¿de acuerdo? Es ese conjunto que potencialmente puede ser ejecutado por una máquina, ¿vale? Pero el proceso va a ser esa entidad en el sistema operativo que representa un programa en ejecución. Y ojo, cuando digo programa en ejecución, no quiere decir que esté en ese momento en la CPU corriendo instrucciones. Quiere decir que es un proceso que ha sido llevado a memoria para poder ser ejecutado, ¿de acuerdo? O estará en intercambio, pero en cualquier caso, esa entidad que permite al sistema operativo ejecutar, ¿vale? Un programa en ejecución, ¿de acuerdo? Por supuesto, esta entidad, el programa debe estar en código máquina, que es finalmente el que ejecutará el procesador. Debe estar almacenado en algún sitio, potencialmente en disco, en almacenamiento secundario, que ha de ser llevado a memoria, ¿de acuerdo? Y recordad que para su ejecución debemos establecer en el registro de contador de programa de nuestra CPU la dirección a partir de la cual comienza el programa que queremos ejecutar. Por tanto, el sistema operativo es el encargado de crear esa entidad de proceso, que no solamente será programa y datos, sino una serie de información relacionada a dicho programa, ¿vale? Ya lo veremos más adelante.
y es el encargado también de ponerlo en ejecución, ¿vale? Va a ser el encargado de coger ese programa de disco, llevarlo a memoria y ponerlo en ejecución, es decir, poner ese contador de programa apuntando a lo que denominamos la imagen del proceso, ¿vale? Ese programa con la nota. Bien, ese proceso, por tanto, tendrá información asociada más allá del propio programa de datos, ¿vale? En particular, como digo, esa imagen de memoria, programa de datos, y luego aparte lo que denominamos el bloque de control de proceso, que veréis más en detalle en el próximo tema, pero introduciendo un poco, y lo veremos también al final, básicamente tiene información como qué usuario ejecutó ese proceso, ¿vale? Qué grupo, identificador del proceso de forma unívoca en nuestra máquina, ¿vale? Una serie de contadores, etcétera, etcétera. Y además, recordad que en el momento que nosotros, dado que se ejecutan diversos programas en un computador, es importante que si un programa o un proceso, mejor dicho, deja de ejecutarse para pasar a ejecutar otro, dado que la CPU es un recurso exclusivo, ¿vale? Pues es necesario guardar el estado del procesador para luego, posteriormente, poder reanudar la ejecución del programa que nosotros hemos dejado apartado en memoria, ¿vale? Por tanto, la información asociada al proceso también incluye ese estado del procesador. Por tanto, programa únicamente nuestro ejecutable con código y datos, texto y datos, proceso nuestra entidad y toda su información asociada, ¿vale? Que tiene el sistema operativo con respecto a ese programa, ¿vale? En ejecución en nuestro sistema. ¿Algún comentario? Lo de cargar a memoria, ¿qué se refiere exactamente? Y lo de... ¿A qué se refiere cargar en memoria? Sí. Vale. Básicamente, cuando digo cargar en memoria, naturalmente, si recordáis, un programa, o mejor dicho, la CPU a la hora de ejecutar un programa ha de leer de memoria cada una de las instrucciones e ir ejecutándola una a una, ¿de acuerdo? El contador de programa no es nada más que un registro que va incrementándose en 1, salvo que haya saltos, ¿de acuerdo? De tal manera que la dirección de la próxima instrucción vaya apuntando cada vez a la próxima dirección de memoria que contiene la instrucción siguiente a ejecutar por el programa. Lo que es importante señalar aquí es que los programas se ejecutan, por tanto, desde memoria. Pero claro, los programas, así como el sistema operativo, residen en disco duro, ¿vale? En almacenamiento secundario. Es necesario traer ese programa, ese ejecutable, desde disco duro hacia memoria, ¿vale? Hacia memoria principal. Ese proceso de llevar desde disco a memoria principal para que la CPU lo pueda ejecutar es lo que yo denomino carga de memoria. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro? Sí, sí. Cuando creas un usuario en UNIS, si no lo asignas a un grupo, se crea por defecto un grupo con su nombre en el que está el sol. Efectivamente, en sistemas operativos actuales, por ejemplo, cuando creas un usuario en Linux, ¿vale? Básicamente se crea un grupo del mismo nombre que el usuario, ¿vale? Pero no necesariamente tiene por qué crearse, ¿de acuerdo? Pero efectivamente se comparte por defecto. Sobre los componentes del sistema operativo, en el caso de GNU Linux, muchas veces se recuerda que Linux es el núcleo y GNU es el resto. Exactamente, ¿qué es resto? No sabría ubicar e indicar que GNU es la pila de componentes que has presentado antes. Bueno, la verdad es que esta pregunta no sabía muy bien cómo responderla porque no estoy al tanto de esos detalles. Entiendo que GNU realmente es una licencia muy restrictiva a la hora de licenciar un programa, ¿de acuerdo? Por tanto, entiendo que quizá el núcleo que es Linux se licenció de una manera y GNU, que es, pues entiendo que una serie de servicios, ¿vale?, se licenció con otra. Entiendo que a lo mejor los tiros irán por ahí, pero esa pregunta me temo que no la puedo responder con más detalle, lamentablemente. ¿Vale? ¿Alguna cosa más?
Creo que no, ¿verdad? Vale. Bien, pues vamos con más mecanismos de protección. Déjame ver por dónde vamos. Bien. Hablamos antes de que es importante establecer unos mecanismos de protección en nuestro sistema operativo, ¿vale? En nuestra máquina. Para asegurar que los procesos que se ejecutan potencialmente por diversos usuarios no se metan ruido entre sí, ¿vale? Y no interactúen de manera destructiva. Del mismo modo, también los programas es necesario establecer una serie de mecanismos de protección para que bien no lean, por ejemplo, de posiciones de memoria que no le correspondan, ¿de acuerdo? O realizan operaciones que no le están permitidas, ¿vale? Es, por tanto, parte de la responsabilidad del sistema operativo establecer una serie de mecanismos en torno a esa protección y seguridad. Ahora bien, ¿qué pasa? Naturalmente, el sistema operativo no puede estar vigilando en todo momento lo que hacen los programas. No podemos olvidar que el sistema operativo no es nada más que una capa software y que, por tanto, se ejecuta en la CPU. Los programas, obviamente, también se van a ejecutar en la CPU, pero en la CPU no pueden coexistir a priori dos programas, ¿vale? Pensemos en un caso de un monoprocesador, ¿vale? Un único bit. Por tanto, el sistema operativo no puede estar pendiente tampoco de lo que hace el programa, porque el programa se ejecutará y el sistema operativo estará latente hasta que le toque, ¿de acuerdo? Hasta que se llame un servicio, lo que corresponde. Pero el programa puede, por ejemplo, hacer una división por cero, puede hacer un acceso a memoria no permitido, puede hacer operaciones que no son adecuadas y que no se le debería permitir a dicho proceso, ¿de acuerdo? Por tanto, no basta con establecer una serie de mecanismos de protección en el sistema operativo, en esa capa software. Es necesario también que existan una serie de mecanismos de protección en nuestra parte de hardware, ¿de acuerdo? Esos mecanismos de protección generalmente estarán tanto en el procesador, mayoritariamente, ¿vale? Como en la unidad de gestión de memoria, ¿de acuerdo? Los modos de ejecución, ya los hemos comentado, existen básicamente dos, núcleo y usuario. Modo núcleo será aquel que ejecute el sistema operativo, modo usuario, los que ejecuten todos los programas de usuario que corran por encima de nuestro sistema operativo. Si recordáis, alguna de las limitaciones del modo usuario con respecto al modo núcleo es que en modo usuario no se le permite acceder a los programas al mapa de entrada-salida y ni aparte del mapa de memoria principal, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que, como veníamos diciendo antes, si un programa quiere interactuar con un dispositivo, incluyendo también, por ejemplo, el disco duro, debe hacerlo a través del sistema operativo, el cual está ejecutando en modo núcleo y sí se le permite acceder al mapa de entrada-salida, ¿vale? La pregunta es, claro, pero si estoy ejecutando un programa, ¿cómo aviso al sistema operativo? Bien, si recordáis también, existe una instrucción máquina que es el trap, ¿vale? La tenéis señalada aquí debajo, ¿de acuerdo? Que es la que permite ejecutar una llamada rutina, ¿vale? Esa instrucción máquina trap es la que hará que la CPU se detenga en ese punto de ejecución, ¿vale? Y pase a llamar al sistema operativo, el cual se encargará de realizar la operación que le solicite el programa, ¿de acuerdo? Básicamente de manera muy similar a como ocurriría con una interrupción externa, con una excepción o cualquier otra eventualidad disruptiva de la CPU, ¿vale? La instrucción máquina trap, básicamente, si la ejecuta un programa de usuario, lo que hará es parar la ejecución del programa en ese punto, pasar a modo núcleo y, por tanto, el sistema operativo ya se encargará de ejecutar el procedimiento, ¿vale? O servicio que el programa requiera, ¿de acuerdo?
pero se le deja siempre al núcleo que sea, al núcleo del sistema operativo, ¿vale? Al sistema operativo el que realiza esas operaciones, ¿vale? Recordad también que en modo usuario existen ciertas instrucciones máquinas que no se le están permitidas dentro del juego de instrucciones y una serie de registros cuyos bits tampoco se le permite consultar ni modificar, ¿vale? Aquí tenéis un poco el esquema que diferencia el modo usuario del modo núcleo del procesador, ¿vale? Como veis, los registros de uso general naturalmente sí que están disponibles, ¿de acuerdo? Pero lo que viene siendo otra serie de registros, en particular aquellos de estado que incluyen estado o información crítica del sistema, en modo usuario se limitará a una serie de registros, como aquellos de acarreo, ¿vale? O si el valor o registro de resultado es 0, negativo, etcétera, ¿vale? Lo recordaréis los bits de estado. Mientras que en el modo kernel o en el modo núcleo, ¿de acuerdo? Tendréis una serie de bits más, como son los de interrupción, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con respecto al modo de usuario. Del mismo modo, se puede apreciar que el mapa de memoria en modo usuario está más restringido y también se puede apreciar que el mapa de entrada-salida, ¿vale? En el modo usuario, el programa debería ser incapaz de utilizarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, cualquier interacción con los periféricos debe realizarse en modo núcleo y, por tanto, a través del sistema operativo, que es el único que debe poder ejecutar en modo núcleo en nuestra máquina, ¿vale? Del mismo modo, el juego de instrucciones, pues, en el modo usuario es restringido con respecto al modo núcleo, ¿vale? Como iba comentando, a la hora de ejecutar programas en nuestra máquina se deben establecer una serie de mecanismos de protección, ¿vale? Que incluyen, además de estos mecanismos hardware, unos mecanismos de autenticación y de privilegios, ¿vale? Autenticación no es nada más que asegurarnos de que efectivamente quien quiere realizar una serie de operaciones se corresponde con quien dice ser, ¿de acuerdo? Esa autenticación ya hemos comentado que generalmente se consigue en base a contraseñas o claves, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y lo que sí que conviene diferenciar es con los privilegios. Los privilegios no es nada más que una serie de normas, ¿vale? Una serie de reglas que indican qué es lo que puede realizar cada usuario. De hecho, distinguimos dos tipos de privilegios, ¿vale? Unos que vienen siendo lo que conocemos como Access List, ¿vale? O ACLs, que determinan qué usuarios se les permita acceder a una serie de recursos o realizar determinadas operaciones, ¿vale? Y luego los privilegios que veremos en Unix también, que se van a corresponder con una serie de bits que nos indican qué puede realizar cada usuario o qué operaciones puede realizar cada usuario con los recursos, ¿vale? Por ejemplo, ficheros y directorios. Tenemos access list, con quiénes, y los privilegios, que son las reglas que nos indican el qué, ¿vale? Todo esto último, autenticación y privilegios, sí que lo gestiona el sistema operativo, ¿vale? Que se complementan con esos mecanismos hardware de protección que veíamos antes y cuya responsabilidad cae dentro de la CPU y la unidad de gestión de memoria, ¿vale? Como veíamos, insisto, hay recursos a los cuales será necesario establecer una serie de privilegios, es decir, una serie de reglas de quién puede realizar qué cosa dentro de esos recursos, ¿vale? En esta diapositiva se os plantea el ejemplo de los ficheros y directorios dentro de un sistema de ficheros Unix, ¿de acuerdo? A los cuales se les puede especificar estos privilegios.
Cabe señalar aquí que los ficheros y directorios en un sistema de ficheros tipo Unix se le establece un usuario propietario y un grupo propietario, ¿vale? De tal manera que un fichero en Unix, por ejemplo, me puede pertenecer al usuario Gabriel, ¿de acuerdo? Y al grupo de usuarios, pues el que corresponda, ¿vale? Alumnos o el que sea, ¿de acuerdo? No obstante, en esta agrupación, en este pequeño esquema que tenéis aquí en la parte superior derecha, veis que tenéis dueño, grupo y mundo. Obviamente, cada una de estas reglas, este conjunto de reglas, ¿vale? Serán inclusivas y a su vez excluyentes, ¿vale? En primer lugar tenemos el dueño. Si no es el dueño, veremos el conjunto de reglas que corresponde al grupo al cual pertenece el dueño, ¿vale? Y si no, a todos los demás. ¿Vale? Ahora lo veremos de mejor manera en el esquema que viene debajo. Por su parte, para cada grupo de reglas, para cada grupo de privilegios, de dueño, grupo y cualesquiera otros, ¿vale? En el caso de ficheros y directorios, aunque ya veremos que aplican más recursos, tenemos privilegios de lectura, escritura y ejecución. Ahora mismo se aprende. ¿Qué quiere decir lectura, escritura y ejecución? En el caso de ficheros, será que se pueda leer de dicho fichero, que se pueda escribir de dicho fichero y que en el caso de que se corresponda con un fichero ejecutable, que ese fichero se pueda ejecutar, es decir, que el sistema operativo pueda llevarlo a memoria y pasar a ejecutar en la CPU. ¿De acuerdo? En el caso de directorios, que se pueda leer dicho directorio, es decir, que se pueda conocer su contenido, es decir, los ficheros que hay en dicho directorio. En el caso de escritura, que se puedan realizar cambios en dicho directorio, añadir o quitar ficheros, ¿vale? Y en el caso de ejecución, que, como bien conocéis, básicamente una estructura de directorios, un sistema de ficheros suele tener una estructura jerárquica, pues bien, que podamos atravesar cada uno de los directorios desde donde nos encontremos hasta el destino, ¿vale? Si atravesando cada uno de esos directorios, deberemos comprobar si podemos atravesarlo o no con ese privilegio de ejecución que corresponde a los directorios, ¿vale? Había una cuestión, creo. Ah, vale, tenéis un comentario, perfecto. El comentario con respecto a la pregunta de antes, ¿de acuerdo? Lo ha puesto el compañero. Muchas gracias. Bien, como digo, establecemos para cada fichero un dueño, usuario y un grupo, perdón, un usuario propietario y un grupo propietario para cada uno de los ficheros y directorios, ¿de acuerdo? Pero los privilegios que se establecen a dicho fichero y a dicho directorio serán para el dueño, para el grupo y para el mundo. Bien, aquí debajo tenéis una representación de cómo se evalúan dichos privilegios a la hora de realizar una operación sobre ese fichero, sobre ese directorio, ¿de acuerdo? Fijaos, imaginad que sobre un fichero nosotros queremos realizar una operación de lectura, es decir, queremos leer sobre dicho fichero, ¿de acuerdo? Imaginad que yo soy el usuario Gabriel y que tengo un fichero que se corresponde, cuyo propietario es Gabriel y grupo propietario es alumnos, por ejemplo, ¿vale? Pues bien, el flujo de comprobación sobre si ese usuario tiene permiso para realizar la operación de lectura será a continuación como el que sigue. Comenzamos por aquí. Lo primero que pregunta el sistema operativo es, ¿se trata este usuario del superusuario? Recuerda que el superusuario tiene identificador 0, ¿vale? Es root. Si lo es, si el usuario que trata de leer ese fichero es el usuario root, veis que dejo de hacer cualquier otra comprobación. Me da igual los privilegios o las reglas que tengan dicho fichero. Se le va a dar automáticamente permiso para leer dicho fichero, ¿vale? No obstante, si se trata de cualquier otro usuario, insisto, si por ejemplo yo trato de leer dicho usuario, ¿vale? Las comprobaciones de privilegios se realizarán en el orden que he indicado antes. Primero las reglas correspondientes al dueño, después las reglas correspondientes al grupo
y después cualesquiera otros. Es decir, lo primero que nos preguntaremos, después de preguntarnos si es el superusuario, es el usuario que está tratando de acceder a este recurso, a este fichero, ¿es el propietario del fichero? Si es sí, entonces pasamos a evaluar estas reglas de aquí, las correspondientes al propietario del fichero, ¿vale? De lectura, escritura y ejecución del dueño, ¿vale? Nos da igual el resto de privilegios que pueden tener tanto el grupo como otros usuarios, ¿vale? Se evaluarían estos de aquí. Ahora imaginaos que la lectura, en lugar de realizarla yo, el usuario Gabriel, lo realiza el usuario Pepe, ¿vale? Pepe no sería el root, por tanto seguiría por aquí. Pepe no sería el propietario del fichero que hemos dicho que sería yo, Gabriel, ¿de acuerdo? Por tanto, la respuesta si el usuario que trata de acceder a dicho fichero es el propietario del fichero sería negativa. Pasaría a comprobar si el grupo al cual pertenece el usuario que está ejecutando dicho proceso que quiere leer desde fichero, ¿vale? Se trata del grupo al cual pertenece Pepe o no, ¿vale? Bien, si el grupo, ¿vale?, al cual tiene asignado el proceso, que está realizando esa lectura y que ejecutó Pepe, sí que coincide con el grupo que tiene asignado, ¿vale?, como propietario el fichero, entonces se comprobarán las reglas correspondientes al grupo del fichero, ¿vale? Pero ojo, insisto, solo comprobaremos estos privilegios de aquí si antes hemos pasado por esta otra comprobación de aquí, ¿vale? La de si el UID del proceso se corresponde con la del UID del fichero, ¿de acuerdo? Y hemos visto que la comprobación es negativa, ¿de acuerdo? Si tampoco coincide el grupo de proceso con el grupo de fichero, ¿de acuerdo? Entonces ya sí que pasaremos a comprobar los privilegios de lo que denominaremos otros o el mundo, ¿vale? El mundo corresponde a cualquier otros usuarios que no coinciden con las otras categorías, ¿vale? Luego veremos en los sistemas de ficheros que esto tiene ciertas particularidades, ¿de acuerdo? Porque existe el UID del proceso y el UID efectivo del proceso, etcétera, etcétera. Por tanto, tendrá ciertas particularidades. Pero por el momento, para hacernos una idea, básicamente estos son los privilegios y cómo se comprueban los privilegios a la hora de permitir a un proceso realizar diversas operaciones, en particular para ficheros, lectura, escritura o ejecución, ¿vale? Tenéis abajo una pregunta que, por ejemplo, dice, vale, tenemos estos permisos, se permite al propietario del fichero leer y ejecutar, al grupo de dicho fichero leer y escribir, pero no ejecutar, ¿de acuerdo? El guión indica que ese permiso no está asignado, ¿vale?, en el orden RWX, y que para cualesquiera otros se le permite leer y escribir, pero no ejecutar, al igual que el grupo, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿puede el dueño de dicho fichero modificarlo? ¿Qué pensáis vosotros? Creo que hay 50-50. No, ahora hay un poquito más de nos. No. Ejecutarlo sí, modificarlo no. Vale. Veo que hay... La respuesta es no, ¿vale? Y veo que hay mayoría de noes, por tanto, me doy por satisfecho. No obstante, vamos a aclararlo porque efectivamente también ha habido algunas respuestas que han dicho sí, ¿de acuerdo? Nos estamos preguntando si el dueño podrá modificar el fichero. Y hemos visto que básicamente el flujo por el cual se comprueba cada uno de los privilegios es, primero si es el superusuario, después si el UID del proceso se corresponde con el dueño del fichero, lo mismo para el grupo, y finalmente si no se corresponde con ninguno de ellos,
se comprueban los privilegios que corresponden con el mundo u otros, ¿vale? En este caso estamos diciendo, ¿puede el dueño modificar el fichero? Vamos a suponer que es el dueño que está ejecutando dicho proceso, ¿vale? Por tanto, vamos a suponer que no es el superusuario, ¿vale? Por tanto, la primera comprobación que haríamos es, bien, el UID del proceso, es decir, en este caso el dueño, por eso el dueño, que es el que quiere modificar el fichero, ¿corresponde con el dueño del fichero? Estamos diciendo que sí, ¿vale? Es el supuesto en el que nos estamos planteando. Como sí se trata de esta casuística, ¿vale? Los únicos privilegios que comprobaremos, por tanto, son los de lectura, escritura y ejecución que corresponden con los del dueño, ¿vale? Es el dueño del fichero el que está tratando de modificarlo, por tanto, los privilegios que nosotros estamos comprobando son aquellos del dueño. Si no fuera el dueño el que los trataría de modificar, sí que pasaríamos a comprobar los del grupo y si no los de otros, ¿vale? Pero en este caso, que es el propio dueño el que está tratando de modificar dicho fichero, pasamos a comprobar los permisos del dueño, ¿vale? Nos fijamos y vemos que el dueño tiene permisos de leer y de ejecutar, pero no de modificar dicho fichero. Por tanto, se da la paradoja que el dueño no puede modificar dicho fichero, pero fijaos que cualesquiera otros usuarios sí que podrían haber modificado dicho fichero, ¿vale? Pero el propietario, pues, no puede modificarlo. Y como una vez se cumple esta condición, únicamente comprobamos los privilegios correspondientes a ese caso, ¿de acuerdo? No comprobaríamos más allá. Es decir, los privilegios de otros no se tendrían en cuenta para los privilegios del dueño en este caso, ¿vale? ¿De acuerdo? No, el mundo no incluye al dueño, digamos, porque, como digo, el flujo de comprobación de privilegios, cuando nosotros comprobamos si un usuario tiene privilegios o no para realizar una determinada operación, pasará en primer lugar por comprobar si el dueño del proceso, ¿vale? El dueño que está ejecutando esa operación, el usuario que está ejecutando esa operación, se corresponde con el dueño del fichero, ¿vale? Si sí, miramos los permisos de dicho dueño y ya está, paramos de comprobar ahí, ¿vale? Es por ello que no llegamos a comprobar los privilegios del mundo, ¿vale? Y digamos que en cierto modo, por tanto, el mundo no contemplaría ni el dueño ni al grupo, ¿vale? Cualesquiera otros. ¿Vale? Bien. Me queda una hora, vamos a ver. Vamos por 15. Bien. Bueno, hemos visto algunas de las particularidades del sistema operativo, ¿de acuerdo? Seguiremos viendo algunas más a continuación. Pero claro, una pregunta que nos puede surgir en este punto es, hemos dicho que el software no deja de ser, perdón, el sistema operativo no deja de ser software, ¿de acuerdo? Y como tal, ¿dónde se encuentra? En el disco duro. Si se encuentra en el disco duro, debe haber alguien que se encargue de cargarlo en memoria, es decir, de llevar ese sistema operativo desde disco hasta memoria para que comience a ejecutarse. Claro, ¿y quién hace eso? No hay sistema operativo que lo haga, ¿de acuerdo? Este papel de cargar el sistema operativo lo tienen lo que denominamos los programas de arranque y programas cargadores, ¿vale? Os sonará lo que se denomina la BIOS, ¿vale? Más actualmente lo que es la UEFI, ¿vale? Que ha evolucionado mucho con respecto a la BIOS, ¿de acuerdo? Y que básicamente sí que es ese programita que ofrece una pequeña funcionalidad muy básica para poder cargar el sistema operativo en nuestra máquina, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que entender que en el momento que nosotros encendemos nuestro ordenador, nuestra máquina, obviamente la memoria estará vacía, tendrá basura, tendrá información residual, ¿de acuerdo?
pero estará completamente vacía, no hay nada cargado. Del mismo modo, lo que contenga los registros del procesador, incluyendo el contador de programa, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier cosa. Es necesario inicializar todo eso para que la máquina arranque y para que la máquina comience a trabajar, ¿de acuerdo? Y en última instancia para cargar el sistema operativo. Bien, como digo, la RAM es volátil, está vacía. ¿Dónde se encuentra ese pequeño programa de arranque, esa pequeña BIOS? Pues en lo que denominamos la ROM, ¿vale? Estará en nuestra placa base, en una ROM. La ROM no es volátil. En la ROM tenemos el programa grabado y podemos leer directamente desde él. Claro, ahora bien, la CPU, digamos, sabe direccionar palabras en memoria, ¿de acuerdo? Pero la ROM, digamos que está aparte. ¿Qué es la solución que normalmente se adopta? Pues esa ROM generalmente se mapea en nuestro mapa de memoria, ¿vale? Como si fuera parte de nuestra memoria RAM. Bien puede hacerse en la parte alta de la memoria, ¿de acuerdo? O en la parte baja, ¿vale? Como veis en estas dos figuras de los extremos, ¿vale? Pero como convenio, por ejemplo, los computadores personales en un ordenador, básicamente esa ROM, ese programa de arranque que denominamos, se suele mapear al final del primer megabyte en memoria. De tal manera que la solución adoptada es, en el momento que la CPU recibe la señal reset, ¿vale? Que comienza a arrancar, bien sea porque comienza a le hemos dado al botón del ordenador, bien porque se ha reiniciado o cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Básicamente en el contador de programa pondrá a pelo, digamos, esa dirección que se corresponde con el último megabyte, perdón, esa zona previa al primer megabyte de memoria principal, ¿vale? De tal manera que a pelo comienza a ejecutar dicho programa de arranque. En la placa base estará puenteado de alguna manera, ¿vale? Que si se accede a dicha dirección de memoria, se accederá al programa de arranque o ROM. Esta ROM, insisto, ya sí que es la que mediante un programita de entrada-salida muy básico conocido como Basic Input-Output System, ¿vale? O BIOS, sea el que proporciona una funcionalidad muy básica de controlador de vídeo y controlador de entrada-salida, ¿vale? Por teclado y discos, ¿vale? Será el que siente las bases para luego poder cargar el sistema operativo desde disco posteriormente y sí que ya monte el núcleo, programas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero realmente lo que sí que comienza a ejecutarse al arrancar el sistema operativo es esa BIOS, ¿vale? La BIOS, en primer lugar, hace un test del sistema y posteriormente carga el sistema operativo. ¿Cómo lo carga? Claro, aquí también tenemos un pequeño problema, porque el sistema operativo, como digo, reside en disco. Y en el disco, pues hay sectores con sus bloques de información, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede encontrar esa BIOS lo que denominamos el programa cargador del sistema operativo o el boot? ¿Vale? Pues existe un convenio por el cual se especifica que los primeros sectores de un disco duro, ¿vale? Se destinarán a esos sectores de boot, con un programa cargador que se encargará ya sí, esta vez, de llevar el sistema operativo a memoria y comenzar a ejecutarlo. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros sectores de disco contendrán ese programa cargador y la BIOS se encargará únicamente de coger estos sectores, llevarlos a memoria y ponerlos en ejecución. ¿Vale? Este programa cargador o boot hace comprobaciones de hardware adicionales, ¿vale? Comprueba sistema de ficheros, que no haya nada corrupto que impida que el sistema operativo se ejecute con normalidad. Y ya sí que comenzaría a establecer todas aquellas estructuras y recursos que necesitaría el sistema operativo para funcionar, ¿de acuerdo? Crearía esas tablas que el sistema operativo necesita, tabla de procesos, tablas de páginas para el sistema de memoria virtual, etcétera, etcétera, ¿vale? Tablas intermedias de ficheros, etcétera, ¿de acuerdo?
Y una vez ya crea el sistema operativo todo lo necesario que requiere para funcionar, ¿vale? Pone a funcionar el núcleo y demás, ya sí que comienza a lanzar los procesos del sistema. Luego veremos más adelante cómo trabajan los procesos en un sistema Unix, ¿vale? Para adelantaros que básicamente en un sistema Unix se lanzará un proceso denominado init, que es el encargado de lanzar cualesquiera otros procesos en el sistema, ¿vale? Vamos a ponerlo de ese modo, ya lo veremos más en detalle. En particular, aquellos procesos que se encuentran a la espera de que el usuario haga login y establezca su nombre de usuario y su contraseña para poder darle control al sistema operativo, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que hay dos pasos. Primero es el programa de arranque que lanza la BIOS, ¿de acuerdo? Y luego el programa cargador, que es el que carga el sistema operativo. Vamos a ver una animación que la tenéis también disponible en Moodle, ¿vale? En relación a este arranque, ¿vale? La veremos muy por encima porque ya lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una representación de lo que viene siendo la máquina en un estado inicial, ¿de acuerdo? Arranca la máquina, el contador del programa tendrá cualquier contenido, ¿vale? Al igual que la unidad de memoria y demás, ¿vale? Se acaba de arrancar, es memoria volátil, por tanto puede tener cualquier contenido. Y abajo viene representado nuestro disco en el que viene almacenado nuestro sistema operativo, ¿vale? Por tanto, nuestra intención última, nuestro objetivo será llevar ese sistema operativo a memoria para poder comenzar a ejecutarlo. Por supuesto, una vez comience a ejecutar el sistema operativo, ya será él el que se encargue de gestionar los distintos recursos, ¿vale? En este ejemplo se ha supuesto que el programa de arranque, ¿vale? No está en ese final del primer megabyte de memoria, sino que se encuentra en la parte baja de memoria, ¿vale? Es independiente y dependiente de la arquitectura. Entonces, como digo, el contador de programa tiene cualquier valor, ¿vale? Es necesario establecerlo a un valor específico para que comience a ejecutar el programa que nosotros pretendemos que se ejecute. En este caso, el programa de arranque, ¿vale? El que ejecutará una serie de tests y el que cargará el programa cargador PUT, que en última instancia cargará el sistema operativo. Como decimos, está en la parte baja de la memoria, pues bien, de algún modo estará puenteado o estará programado de alguna manera la CPU para que en el momento que reciba una señal de reset, cargue la dirección correspondiente a ese programa de arranque en el contador de programa, ¿vale? Programa de arranque que se aloja en el ROM y que de alguna manera estará puenteado con respecto a la memoria principal, ¿vale? En este caso, pues esa dirección que veis allí, ¿vale? 1000 millones, no sé cuál, ¿de acuerdo? Y comienza a ejecutar tras recibir la señal de reset. El programa de arranque, como digo, realizará una serie de comprobaciones muy básicas de hardware, ¿vale? Y a lo que se destinará, o el objetivo que tendrá este programa de arranque es cargar esos sectores de boot en memoria para que este a su vez cargue el sistema operativo, ¿vale? Un comentario en este punto es, como veis, cuando comienza a ejecutar la máquina, estamos trabajando en modo real, es decir, tratamos la memoria como tal, con tanta memoria física como haya disponible en el sistema, ¿vale? Y direccionamos las palabras con sus correspondientes direcciones físicas en memoria. Es decir, no tenemos en este punto todavía ningún sistema de memoria virtual montado, ni ninguna tabla de páginas que nos permita utilizar ese sistema de memoria virtual, ¿vale? No es hasta que el sistema operativo empieza a ejecutarse e inicialice dichas estructuras hasta que nosotros podamos habilitar la unidad de gestión de memoria, ¿vale? Y por tanto comienza a ejecutar como un sistema de memoria virtual, ¿vale? En el arranque tenemos todavía memoria real. Como digo, se ejecuta el programa de arranque, toma los sectores de boot, ¿vale? Los cuales se identifican con lo que denominamos una palabra mágica para que efectivamente decir que esos sectores se corresponden con un programa cargador, ¿vale? Con un sector boot.
y lo lleva a memoria y lo pone a ejecutar, ¿vale? Veis que el control del programa, en ese caso, pasaría a apuntar a la parte de boot que nos hemos llevado a memoria principal. Y ese programa cargador o boot que es dependiente del sistema operativo, ¿vale? Sea Windows, sea Linux, sea lo que corresponda, pues ya sí que se encargará de buscar el sistema operativo o lo que él determine, ¿vale? Para cargar el sistema operativo en memoria, lo que denominamos el sistema operativo residente, es decir, esa parte del sistema operativo que siempre ha de pertenecer en memoria, ¿vale? Bueno, ya lo pondría, ya entonces pasaría a ejecutar el sistema operativo, pasamos del programa de arranque al programa de cargador, ya sí que sería el sistema operativo el que pasa a ejecutar, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, crearía las estructuras de datos necesarias para poder ejecutar, ¿de acuerdo? Y una vez creadas las estructuras necesarias de la tabla de dicho sistema operativo, entre ellas se incluirá la tabla de memoria, de página de memoria, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos desinhibir la unidad de gestión de memoria y pasar a ejecutar en modo de memoria virtual, ¿vale? Finalmente, en Unix se ejecuta el proceso init, el cual a su vez pues lanza todos aquellos procesos del sistema, bien sean demonios, que son los que denominamos aquellos procesos que se ejecutan de manera indefinida en el sistema, bien sea cualesquiera otros procesos, ¿vale? En particular, los procesos denominados login, ¿de acuerdo? Que son, insisto, aquellos que se quedan a la espera de la entrada del usuario que especifique su nombre y su contraseña y que tras autenticarlo lanza ese shell o intérprete de mandatos que ya le permite interactuar con la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una visión simplificada de cómo arranca una máquina y un computador, ¿vale? Y cómo carga posteriormente el sistema operativo, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Creo que sí. Aquí. Perfecto. Bien. Pues seguimos viendo algunos de los aspectos del sistema operativo, ¿vale? Hemos comentado que el único que va a poder ejecutarse en modo núcleo dentro de nuestro procesador, ¿vale? El único que va a poder realizar operaciones en modo núcleo en el procesador debe ser o va a ser el sistema operativo, ¿de acuerdo? Salvo contadas excepciones, pero bueno, debe ser el sistema operativo. Por tanto, debe haber un mecanismo, que ya lo hemos comentado antes de pasada, que sea el que permita pasar desde un proceso que se está ejecutando, por supuesto, en modo usuario, a el sistema operativo que realice las operaciones que se le solicitan, como sea leer desde un dispositivo o el que corresponda, ¿de acuerdo? Si recordáis, las maneras en las que una CPU pasa a ejecutarse en modo núcleo, ¿vale? Básicamente son o bien por interrupciones, por excepciones, o como hemos dicho antes, con la instrucción máquina trap, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Que cuando ocurren interrupciones que suelen ser producidas por los periféricos, bien porque termina de realizar una operación o bien porque requiere la atención del sistema operativo, ¿vale? Interrupciones, excepciones, división por cero, ¿vale? Un programa accede a memoria que no le corresponde, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O bien por trap. Básicamente, en todas esas situaciones, el sistema operativo va a tomar control y va a realizar una serie de operaciones en función de lo que esté sucediendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se está ejecutando un programa y en ese punto se solicita el sistema operativo, es decir, se llama al trap, entonces la CPU pasará a ejecutar en modo núcleo, ¿de acuerdo? Y
a través de una serie de argumentos que se le pasen por la pila o registros o lo que corresponda con ese sistema operativo, determinará qué operación debe realizar, ¿vale? La ejecutará en ese modo núcleo, ¿de acuerdo? Y devolverá el resultado al programa de usuario para que haga con él lo que corresponde, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con interrupciones y excepciones que puedan suceder en la ejecución del programa. Si en la ejecución del programa de un proceso sucede una excepción, debe intervenir el sistema operativo, se llama sistema operativo, ¿vale? Esa excepción hará que la CPU pase a ejecutarse en modo núcleo, por tanto pase a llamarse al sistema operativo y el sistema operativo potencialmente matará al programa que haya dado lugar a esa excepción, ¿vale? Y como veis, sea cual sea la función que se ejecute, lo que finalmente, antes de retomar la ejecución normal del sistema, lo que el sistema operativo hace es planificar, es decir, puede determinar que continúe ejecutándose el proceso A, o bien, si por ejemplo el proceso A ha utilizado demasiados recursos, ha estado mucho tiempo en la CPU, pues manda a ejecutar otro proceso, ¿vale? Por ejemplo, el proceso B, ¿de acuerdo? Eso es lo que denominaremos el planificador y finalmente el activador, que sería, insisto, pues el que de nuevo tomase los recursos y el estado del procesador del proceso que vaya a pasar a ejecutar, en este caso el proceso B, y actualice los registros correspondientes del procesador y apunte a la zona correspondiente en memoria del programa, ¿vale? Eso sería el activador, es decir, poner en marcha otra vez el proceso que tiene que pasar a ejecutarse, ¿de acuerdo? Insisto, el procesador pasa de estar ejecutando el sistema operativo en una zona de memoria, pasa a ejecutar el proceso B, por tanto el activador debe cambiar los registros convenientemente para que el proceso B pase a ejecutarse, ¿vale? Bien, en todo caso, insisto, bien sea por las propias solicitudes del programa a través de TRAP, es decir, que potencialmente son a través de los servicios ofrecidos del sistema operativo, bien sea por interrupciones o bien sea por excepciones de tipo software-hardware, ¿vale? El sistema operativo debe entrar a ejecutar, realizar las operaciones que correspondan y finalmente pasar a ejecutar de nuevo a cualesquiera otros procesos, ¿de acuerdo? A través de una planificación y una activación previas, ¿vale? Como íbamos comentando, ¿de qué modo pueden los programas interactuar con el sistema operativo? Veníamos diciendo que con servicios, ¿vale? Con esos procedimientos que el sistema operativo debe proveer a los programas. Por llamada a los procedimientos, hemos visto que no es posible. ¿Por qué? Porque por llamada requeriría que primero dicho proceso pusiera la CPU en modo kernel. Eso no se le puede permitir a los programas de usuario porque puede utilizarse con fines pues, malintencionados, ¿de acuerdo? Es por tanto que primero debe hacerse, o mejor dicho, debe hacerlo el sistema operativo, ¿vale? Haciendo lo que denominamos una llamada al sistema operativo, ¿vale? Un servicio del sistema operativo. Como hemos visto, puede hacerse con la instrucción clave. Ahora bien, normalmente esos procedimientos del sistema operativo para realizar alguna serie de operaciones requerirán una serie de argumentos que le debemos pasar a los procedimientos. ¿Qué argumentos son? Pues si hay documentación lo sabremos, si no, difícilmente lo sabremos, ¿vale? Es por ello que generalmente los sistemas operativos para poder utilizar dichos servicios no ponen a libre disposición esos procedimientos a pelo, digamos, sino que a través de lo que denominamos una rutina de bibliotecas, ¿vale? Entonces sabéis que podemos incluir librerías y después utilizarlas, dichas funciones, ¿vale? En nuestros propios programas. ¿Cuál va a ser la filosofía, por tanto? Que los programas de usuario, nuestros programas que nosotros hagamos, vamos a incluir una serie de librerías, una serie de bibliotecas, ¿de acuerdo?, que ofrece el sistema operativo y que hacen disponible una serie de servicios que nosotros podemos utilizar de manera sencilla. Ya será
únicamente utiliza esa rutina de biblioteca que dará en último término el servicio correspondiente del sistema operativo, ¿vale? Los servicios, ¿vale?, de esta rutina de biblioteca básicamente siempre van a tener la misma sintaxis o misma estructura, mejor dicho, en sistemas Unix, ¿vale? Nombre corto en minúsculas, ¿vale?, que en este caso es servicio, y una serie de parámetros. Generalmente estos parámetros tienen tipos definidos por el propio sistema operativo, ¿de acuerdo? Que generalmente además se corresponden con estructuras que son utilizadas por el propio sistema operativo, ¿vale? Bien sea tablas, bien sea pues eso, estructura de datos con una serie de campos, ¿vale?, los que correspondan. En este punto es importante indicar, por tanto, que esos tipos de datos es importante respetarlos. Generalmente, por ejemplo, pueden ser para nosotros puede ser numérico. De hecho, por ejemplo, el que indica el tamaño de un fichero puede ser size/t, ¿vale? T, que puede ser un entero, pero es importante utilizar el tipo que especifique el sistema operativo, porque por dentro realmente nosotros podemos no saber cómo realmente lo está utilizando, ¿vale? Pues bien, básicamente, como digo, esos servicios toman como parámetro una serie de estructuras, ¿vale?, y de valores, y también puede devolver por referencia, ¿vale?, una serie de valores. Por ejemplo, si nosotros queremos leer desde un fichero, obviamente esa lectura debe producirse en algún sitio. Pues bien, esa llamada al sistema que nosotros hagamos para leer desde fichero deberá incorporar un puntero a memoria, ¿vale?, un buffer, en el que el servicio dejará los datos que lea desde el fichero, los datos que nosotros le estemos solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, esos parámetros, que bien servirán de entrada o de salida, ¿vale?, se especifican como argumentos en nuestra llamada al servicio. Y estas funciones, generalmente en Unix, siempre, como digo, generalmente devuelven un entero, ¿vale? Un entero, que el entero indicará cómo fue la llamada al servicio, si tuvo éxito o no, ¿vale? Puede cobrar distintos significados, pero generalmente un valor negativo, un valor de -1, significará que el servicio ha fracasado, ¿vale? Bien sea porque, por error, bien sea porque el usuario o el proceso que ejecutó, que llamó a dicho servicio, no tenía permisos, ¿vale? O bien sea simplemente porque llegó una señal al proceso que interrumpió dicha llamada y, por tanto, no es que fuese mal, podría haber ido potencialmente bien, pero fue interrumpido, ¿de acuerdo? Esto implica, ya lo veréis en las prácticas, creo, que cuando nosotros programamos debemos comprobar si el servicio fue bien o no e identificar si fue mal, ¿por qué? ¿Vale? Porque puede ser que no necesariamente fuese mal, sino simplemente fue interrumpido y podemos volver a llamar al servicio, ¿de acuerdo? Insisto, en las prácticas con Fran veréis la variable erno, etcétera, ¿vale?, que es una variable global y que da información sobre el error producido a la hora de una llamada a un servicio, ¿de acuerdo? Bien. Dentro de los servicios tenemos lo que denominamos servicios síncronos y servicios asíncronos, ¿vale? Creo que ya por otras asignaturas tendréis interiorizado el concepto de lo que implica una llamada a un servicio síncrono y aquella que es asíncrono, ¿vale? A la izquierda de la figura tenéis un ejemplo de una llamada síncrona. Una llamada síncrona no es nada más que una llamada que hace que el proceso se detenga, ¿vale? Más que se detenga, permanezca a la espera hasta que el sistema operativo completa la ejecución de dicho servicio. Por ejemplo, una llamada bloqueante o una llamada síncrona al servicio de lectura de un fichero hará que aquel proceso, aquel programa que quiera leer desde fichero se mantenga en espera, ¿de acuerdo?, hasta que el sistema operativo realice esa lectura de memoria, perdón, esa lectura de disco, ¿vale?, lleve los datos a memoria, etcétera, 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 ¿de acuerdo? En otra posición, a llamadas síncronas, que son la mayoría, ¿vale?, tenemos las llamadas asíncronas, ¿de acuerdo? Las llamadas asíncronas básicamente lo que hace es decirle al sistema operativo: oye,
hace esta operación, ¿vale? Y yo continuaré ejecutando. De hecho, veis aquí que se realiza esa llamada a servicio a partir de la función de biblioteca correspondiente, ¿vale? Ese servicio, el sistema operativo lo completará en algún punto, ¿de acuerdo? Y, entre tanto, dicho proceso puede continuar su ejecución normal del programa. Ese proceso continuará su ejecución del programa, ¿vale? Como si cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Deberá ser, por tanto, el programador el que posteriormente se encargue de bien recoger la información que se le solicitó en dicho servicio, ¿vale? O bien compruebe el estado en el que se encuentra la llamada a dicho servicio, ¿de acuerdo? Bien sea por una función callback, ¿de acuerdo? Que sea por algún tipo de interrupción, o bien sea manualmente en una especie de bucle, ¿vale? Comprobando dicho estado, ¿vale? En todo caso, naturalmente se puede observar que el modelo de programación con llamadas síncronas es mucho más sencillo que aquel que utiliza llamadas a servicios de forma asíncrona, ¿vale? En el cual el programador se debe encargar de ver si el servicio terminó, si no, si esperar manualmente, etc. ¿De acuerdo? Bien, en esta diapositiva creo que ya no es necesario detenerse mucho porque básicamente lo hemos comentado de pasada, ¿de acuerdo? Cada vez que un proceso en su ejecución del programa requiera de la intervención del sistema operativo, porque queremos ejecutar un servicio, ¿de acuerdo? Debe realizar lo siguiente. Como digo, debe almacenar los parámetros que correspondan al procedimiento del sistema operativo con respecto al convenio que este último establezca, bien sea poniendo los argumentos en registros, bien sea poniendo los argumentos en pila, ¿de acuerdo? Y posteriormente, una vez estén los argumentos almacenados en los lugares correspondientes o establecidos por convenio por el sistema operativo, ¿vale? Por los servicios del sistema operativo, por sus procedimientos, entonces realizamos el trap. Veníamos comentando antes que, obviamente, si el programador debe conocer esta información, se hace un poco tedioso, ¿vale? Esto generalmente lo harán las rutinas de biblioteca, ¿vale? Esta rutina de biblioteca se encargará de tomar los parámetros que ha obtenido en lenguaje C o lo que corresponda, ¿vale? Y a realizar estas operaciones de almacenarlos en registros, en pila, lo que corresponda, y realizar la llamada atrás. Tras hacer esa llamada al sistema, recordamos, el procesador pasa a ejecutarse en modo núcleo, el proceso original llamante se bloqueará, ¿vale? Y el sistema operativo, pues, recogerá los parámetros, bien por pila, bien por registros, por donde corresponda, hará las comprobaciones que considere oportunas, que puede ejecutarse, que tiene permisos, etcétera, etcétera, lo realizará dicho servicio, ¿de acuerdo? Si es síncrono o si es asíncrono, pues realizará diversas operaciones, ¿vale? O continuará ejecutando un proceso o no. Y finalmente, pues, como comentábamos antes, almacenará el resultado en los registros o pila conforme corresponda y retornará. La rutina de biblioteca sabrá interpretar cómo le vienen esos resultados y los colocará de nuevo en esos parámetros pasados por referencia a C como corresponda. La función de biblioteca retornará -1 o el valor que corresponde en función de cómo se dio la operación, si hubo error o no hubo error, ¿de acuerdo? Y básicamente esa es la forma de operar o de hacer llamadas al sistema con el sistema operativo, ¿vale? Entonces tendremos nuestro programa, nuestras funciones de librería y luego los procedimientos o servicios que ofrece el sistema operativo, ¿vale? El programador únicamente interactúa con las funciones de librería y son esas funciones de librería las que conocen los detalles de cómo se han de llamar a los procedimientos o esos servicios del sistema operativo, ¿vale? El cual se realiza ya en modo núcleo. Bien, ¿algún apunte? ¿No?
Bien, estamos llegando creo que ya al final del tema, ¿de acuerdo? Así que ya una serie de últimos apuntes que requeriréis también especialmente para la próxima semana que comenzaréis a ver procesos, ¿vale? En los programas, sobre todo con llamadas bloqueantes, ¿vale? Bueno, en principio están planteados para que sean así. Básicamente habrá ráfagas de lo que llamamos procesamiento y de entrada-salida, ¿de acuerdo? Generalmente los programas pues, requieren de unos datos sobre los cuales operar, lo que les obliga, por tanto, o bien a leer de disco o bien de leer desde donde corresponda, ¿vale? Entonces habrá porciones de tiempo en los que necesiten realizar esas operaciones de entrada-salida, ¿vale? Y otras porciones de tiempo en los que operará con dichos datos, ¿vale? En este caso viene reflejado la línea en rojo, aquellas porciones de tiempo en las que procesa los datos, y en azul en las que ha de realizar una operación de entrada-salida con algún dispositivo para poder leer o escribir dichos datos, ¿de acuerdo? Obviamente, en esas porciones de tiempo en las que se están realizando operaciones de entrada-salida, sería muy costoso o verdaderamente un desperdicio si el procesador no estuviera realizando ninguna operación más, ¿vale? Es por ello por lo que el sistema operativo también debe ser el encargado de saber planificar qué procesos se encuentran realizando operaciones de entrada-salida e ir planificando otros procesos para que realicen diversas operaciones y, por tanto, la CPU se encuentre en un alto grado de operación, ¿vale? No obstante, como conocéis también, la entrada-salida más sencilla, digamos, la de realizar la CPU, ¿vale? La CPU es la que se encarga de tomar un dato y ejecutar la instrucción máquina correspondiente, insisto, para cargarlo desde memoria a un registro y luego desde registro a el periférico correspondiente para escribirlo en el dispositivo, ¿vale? Y viceversa, para la lectura. Obviamente, esto es muy lento. Entonces, ya habéis visto en otras asignaturas técnicas como controlador DMA, ¿de acuerdo? Que es un controlador totalmente independiente de la CPU y el que se encarga el que la CPU le dice, vale, haz una lectura o una escritura desde esta dirección de tantos bloques o tantas palabras, ¿de acuerdo? Y ya me avisarás cuando lo hagas. Y es ese controlador DMA el que interactúa entre la memoria y el dispositivo sin tener que involucrar a la CPU para realizar dicha operación, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, con una solución hardware, que a partir de este controlador DMA, conseguimos que la entrada y salida pueda realizarse de manera totalmente paralela a el procesamiento que está realizando la CPU y podamos dedicar la CPU únicamente a eso, a realizar operaciones de procesamiento y no de entrada-salida. ¿Vale? Insisto, con esto conseguimos también que el sistema operativo, bueno, pues en definitivas cuentas, pueda ejecutar diversos procesos a la vez, planificando cada uno de ellos y de vista al usuario de esa apariencia de multitarea, ¿vale? Para ello recordemos que, naturalmente, los sistemas operativos son lo que denominamos multiproceso y, por tanto, puede albergar múltiples procesos en memoria. Que estén en memoria no quiere decir que se estén ejecutando. Pueden estar pausados para, bien porque sea, porque no hay recursos en el sistema para atenderlos, es decir, no hay CPU que la pueda ejecutar, bien sea porque está esperando a una operación de entrada y salida, ¿vale? Pero en todo caso, el procesador es capaz de coger de memoria un proceso que esté esperando a ser ejecutado, lo ejecute, otro lo ponga en pausa, ¿vale? Y lo vaya organizando. Todo para aprovechar la CPU lo más posible. Como veníamos comentando, claro, el proceso no es únicamente el programa, ¿vale? Ese programa básicamente va a ser nuestro ejecutable, que tiene su cabecera, tiene su texto, ¿vale? Tiene su código ejecutable y tiene sus datos, bien sea iniciales, bien sea propiamente generados por el programa en su ejecución, ¿vale? Entonces, el proceso involucra no solo el programa,
¿vale? Esa entidad de gestión, esa entidad de programa ejecutante que tiene el sistema operativo, ese proceso, no solo es el programa, sino que además tendrá una serie de datos, una información asociada que es necesaria para el sistema operativo con el objetivo de poder gestionar los procesos dentro de un sistema, ¿vale? Dentro del sistema operativo. ¿Qué elementos contiene, por tanto, un proceso? Pues bien, por supuesto, la propia imagen de memoria, ¿vale? Que contiene su código y sus datos, ¿de acuerdo? El estado del procesador, que insisto, cada vez que nosotros tomamos un proceso que se está ejecutando en el procesador y debe pasar a ejecutarse otro proceso, o bien debe ejecutarse el propio sistema operativo, debemos guardar el estado del procesador para que cuando vuelva a reanudarse encuentre el procesador en el mismo estado que se encontraba. De otro modo, la ejecución podría ser errónea, ¿vale? Bien, por tanto, nuestro proceso contendrá la imagen de memoria y además el propio estado del procesador que cuando esté ejecutándose estará en la CPU, cuando no estará también en memoria. ¿De acuerdo? Y finalmente lo que denominamos el bloque de control de proceso, que también será un elemento más de nuestro proceso, ¿de acuerdo? Comúnmente denominado como BCP, y que contiene más información que veréis más en detalle en el próximo tema, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, un identificador único de dicho proceso en el sistema, denominado PID, Process ID, ¿de acuerdo? El estado, como veníamos comentando, el segmento de memoria que involucran a dicho proceso, ¿vale? Bien sea por código, bien sea por datos, usuario y grupos que son propiedades de dicho proceso, ¿vale? Señales que le han llegado al proceso, ficheros abiertos, semáforos, temporizadores, recursos. En definitiva, todos aquellos recursos, ¿vale?, que un proceso puede estar utilizando. Por los elementos identificadores, por otro lado, elementos que indican el estado de dicho proceso, ¿vale?, bien sea de la propia CPU, bien sea señales o lo que corresponda, ¿vale? Y luego recursos, memoria, ficheros, puertos, elementos de sincronización como semáforos, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, el proceso, como veis, básicamente contendrá información muy completa, no solo del programa, sino de todo lo que le involucra, ¿de acuerdo? Insisto, esto ya lo veréis más en detalle la semana que viene cuando comience procesos, ¿vale? Pero un poco la idea de lo que contiene viene siendo esto. ¿De acuerdo? Sobra indicar, esta información, por supuesto, la ha de mantener actualizada y la ha de gestionar el sistema operativo para cada proceso, ¿vale? Indicar también que un proceso es un programa en ejecución, pero un programa puede ser ejecutado múltiples veces. Por tanto, puede haber múltiples procesos que ejecutan el mismo programa. Por tanto, incluso se puede llegar a la circunstancia en que la imagen de memoria está compartida por varios procesos, ¿vale? Pues insisto, esto ya lo veréis en los siguientes temas, ¿de acuerdo? En cuanto a la gestión de los procesos en sistemas Unix, ¿vale? Obviamente los procesos han de gestionarse de alguna manera. Una opción podría ser, por ejemplo, simplemente tener una lista de procesos, ¿de acuerdo? E ir almacenando ahí cada uno de los procesos que se crean en el sistema. Obviamente, aparte de que esto no es eficiente, esto no es una buena manera de gestionar los procesos, ¿vale? Entonces, ¿cómo Unix gestiona los procesos? Mediante una estructura de árbol, ¿vale? Una estructura de árbol que lo que permite es establecer como una especie de estructura de árbol genealógico con el cual un proceso que a su vez crea otros procesos, ¿vale? Unos subprocesos, unos subprocesos, ¿de acuerdo? Establecerá una relación de parentesco entre ellos. De tal manera que un proceso crea varios procesos hijo, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos procesos, a su vez,
tendrá un proceso padre. ¿De acuerdo? En la figura tenéis esta estructura jerárquica, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, podéis ver que un determinado proceso A puede crear a su vez más procesos, ¿vale? Esos procesos estarían conectados o vinculados con dicho proceso A, serían B, D y C, ¿de acuerdo? De tal modo que B, D y C son procesos hijo de A, ¿de acuerdo? Y a su vez, el proceso A es el proceso padre tanto de B como de D como de C, ¿de acuerdo? A su vez, esto establece que diversas relaciones entre procesos puedan establecer parentescos entre procesos situados en distintos niveles de ese árbol genealógico, ¿vale? Pero en general, normalmente la relación que más nos interesa será esa relación de hijo y padre y de padre e hijo, ¿vale? De un proceso. De hecho, no se mencionaba en la tabla anterior, ¿vale? Pero otro de los campos que contendrá el BCP también será ese proceso padre de un determinado proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué particularidad tienen los sistemas Unix también respecto a la gestión de procesos? Que si os fijáis, claro, si establecemos una estructura de árbol, debe haber necesariamente un proceso que se corresponderá con la raíz de dicho árbol, ¿vale? Esto el sistema Unix lo gestiona mediante lo que denomina el proceso init, ¿vale? El init va a ser el proceso más importante de un sistema Unix, ¿vale? Y es el que realmente se encarga, cuando arranca el sistema operativo, de crear cualesquiera otros procesos, ¿vale? Bien sea de demonio, que son, insisto, aquellos que se ejecutan de manera indefinida en un sistema, ¿vale? A no ser que lo paremos manualmente. Y aparte, cada uno de los procesos de inicio, que son aquellos con los cuales el usuario interactúa, introduce su usuario y contraseña, y que si son correctos, sí que lanza un proceso shell o de intérprete de mandatos, que son con los que se interactúa el usuario y que permite ejecutar a su vez más programas, ¿vale? Que tomarán forma de proceso en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, insisto, la raíz de nuestro árbol será nuestro proceso init, ¿vale? El primero que lanza, y el único que lanza el sistema operativo al arrancar, ¿de acuerdo? Y el que se encarga de lanzar cualesquiera otros procesos, ¿vale? Demonios e inicio. Los de inicio a su vez lanzarán el intérprete de mandato una vez el usuario se autentique, y desde el shell podremos lanzar más procesos a su vez, ¿de acuerdo? Todo guardando una estructura jerárquica de forma de árbol, ¿de acuerdo? Más comentarios, insisto, ya lo veréis en el tema de procesos, pero de hecho, en el momento que un proceso pierde a su padre, de hecho, el quien formará o pasará a ser el padre de dicho proceso que se queda sin padre será el proceso init, ¿vale? Pero insisto, ya veréis esos detalles luego en el tema de procesos. Por último, indicar también que, al igual que hay procesos individuales, ¿vale? Cada uno de los cuales con su propietario, usuario y su grupo propietario, también podemos agrupar procesos, ¿vale? Generalmente una sesión de shell tendrá una agrupación que agrupará todos los procesos de dicho shell, ¿vale? ¿Y para qué se emplea estos grupos de procesos? Pues ya lo veréis también, pero básicamente los procesos se comunican con señales, ¿vale? O podemos también como usuario mandar señales a los procesos, ¿vale? Los programas o los procesos, ante esas señales, realizarán diversas operaciones, ¿de acuerdo? Pudiendo mandar señales a todo un grupo de procesos, pues podemos gestionar todo un conjunto de procesos a través de dicha agrupación, ¿vale? Tengo una pregunta, creo. Pueden morir el padre y no los hijos, entonces son huérfanos, efectivamente. Es lo que venía comentando, ¿no? Cuando un proceso lanza otro proceso, ese proceso se convertirá en padre del proceso recién creado
pero dicho proceso puede terminar su ejecución, ¿de acuerdo? En este caso, el proceso A puede terminar su ejecución, los procesos B y C pueden quedar huérfanos, ¿de acuerdo? Como quedan huérfanos, alguien debe ocuparse de él. En ese caso, o pasará a ser otro proceso, o puede pasar a ser el proceso init si hubiera ningún otro proceso que pasase a ser su padre, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, la ejecución de B, D y C, si el proceso A terminase su ejecución, no morirían, seguirían ejecutándose, ¿de acuerdo? No sé que se especificase lo contrario en A, etcétera, pero bueno, en principio el comportamiento por defecto sería ese. ¿Vale? A ver, hay algunas preguntas. Si un proceso hijo no ha terminado, el proceso padre no puede terminar. El proceso padre muere forzando la muerte de los hijos sin preguntar. Bueno, el proceso padre sí que podría terminar, como veníamos diciendo, ¿vale? Y se podrían liberar sus recursos, si así fuera necesario. Aunque el hijo no hubiese terminado, ¿vale? Son procesos totalmente independientes. Existe una relación de parentesco, pero son independientes entre sí. Del mismo modo que si el padre muere, no tiene por qué forzar la muerte de sus hijos, ¿vale? Insisto, son procesos independientes y por tanto pueden vivir y ejecutarse de manera independiente, ¿vale? Lo que sí que habría, lo que sería necesario ajustar sería esa relación de parentesco, esa información que aparece en el PCP. ¿De qué depende el número de procesos de inicio que se lanzan y aparte de ser pueden lanzar otra cosa? A ver, depende un poco de la configuración del sistema, ¿de acuerdo? El proceso init lanzará tantos procesos de login como esté configurado en el sistema. Normalmente serán múltiples, ¿vale? Pudiendo aceptar múltiples terminales o múltiples usuarios que accedan por terminal a dicho sistema operativo, ¿vale? De tal manera que haya concurrencia de usuarios, digamos. Pero insisto, eso es algo parametrizable. ¿Pueden lanzar otra cosa? A ver, generalmente, en el caso que nosotros estamos ocupando, que es en ese sistema operativo más básico, con el que se interactúa con una línea de comandos, lo que lanzará será esa shell, ¿vale? Que por pantalla mostrará esa línea de comandos con lo típico, vamos, una terminal de comandos como nosotros conocemos de costumbre, ¿de acuerdo? Mostrará esto con la cual el usuario podrá interactuar, ¿vale? Esto para nosotros es una shell, ¿vale? Que en su forma más básica, pues insisto, ocupará todo el monitor y demás, ¿vale? ¿Pueden hacer otra cosa? Naturalmente, nosotros, cuando encendemos el ordenador, no vemos un shell. O si lo vemos de pasada. Lo que vemos directamente es el escritorio. Por supuesto, lo que puede lanzar ese proceso, si en sistemas operativos más avanzados, será esa interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso, que es el caso más sencillo, nosotros interpretaremos que ese proceso login, tras autenticar al usuario, lo que lanzará será simplemente una shell, ¿vale? Ok, vale. Bien. Y esta ya es la última diapo del tema, ¿de acuerdo? Simplemente es una visión general del sistema, aunque más o menos lo hemos ido repasando a lo largo del tema, ¿de acuerdo? Y básicamente, insistimos, el sistema operativo, su función principal o su objetivo será la de facilitar a los usuarios su interacción con la máquina, ¿vale? Con el ordenador. Aparte de eso, por supuesto, el sistema operativo deberá gestionar los recursos de dicha máquina, ¿vale? Los recursos que, como veréis, podrán tener nombres lógicos, ¿vale? Como pueden ser los ficheros y demás, u otros recursos lógicos, pero a los cuales se le pueden asignar un nombre y aparecerán en el sistema incluso como ficheros, digamos, ¿de acuerdo? U otros recursos que se crean durante la ejecución del programa y que, por tanto, no tendrán nombre, ¿vale? En todo caso, el sistema operativo, como digo, debe gestionar una serie de recursos, los cuales son utilizados por los procesos que no dejan de ser nada más que programas en ejecución, ¿vale? Por parte de un usuario, ¿de acuerdo?
El usuario, desde el punto de vista del sistema operativo, no viene siendo nada más que un identificador numérico, vamos a decir, ¿vale? Que forma parte de un grupo, el cual a su vez también tiene un identificador numérico. Y los procesos pues también tienen una serie de estructuras, como hemos visto en el BCP, y una serie de tablas, ¿de acuerdo?, de información, también vendrán identificados y que, en definitiva, deben utilizar dichos recursos para cumplir con su función. Para utilizar dichos recursos, debe pasar necesariamente por el sistema operativo a partir de esas llamadas al sistema, ¿de acuerdo? El sistema operativo es el único que debe interactuar con dichos recursos, por seguridad. ¿De acuerdo? Y básicamente un poco esa es la visión, ¿de acuerdo? En el sistema pueden coexistir diversos procesos, cada uno de ellos consumiendo varios recursos, como veis en estos óvalos, vienen identificados también por números, y el sistema operativo deberá también establecer una serie de mecanismos que permita a los procesos usar dichos recursos de manera coordinada, ¿vale? Es un poquito una visión gráfica de lo que viene siendo el sistema operativo, ¿vale? Si al morir el padre, el hijo no muere con él, ¿para qué sirve el parentesco? Para que esos procesos puedan acceder a la información de... Para que esos procesos puedan acceder a la información de ellos entre sí, o todos puedan acceder a la información... Vale. Básicamente la relación de parentesco, ¿vale?, sirve especialmente desde un padre a un hijo para mandar lo que denominamos señales, ¿de acuerdo? La manera que tendrán de comunicarse los procesos entre sí, ¿de acuerdo? Aunque ya lo veréis en más detalle en los próximos temas, porque ahora es adelantarse demasiado, será a partir de o bien compartiendo memoria o bien compartiendo unos recursos denominados pipes, ¿vale? Los pipes no dejan de ser unos buffers que permiten lectura y escritura entre procesos. Ahora bien, ¿cómo pueden comunicarse más allá de los procesos o mandarse señales entre sí? Pues los padres van a saber el identificador de los hijos que crean, ¿vale? Cuando un padre, en este caso el proceso A, crea un hijo, bien sea B, D o C, ¿vale? Para cada uno de estos tres, cuando lo crea, que se hace a través de una llamada al sistema, va a recibir del sistema operativo el identificador, el Process ID, el PID de los hijos que ha creado, ¿vale? Esto no sucede así, al contrario, los hijos no van a recibir ese identificador del padre. ¿Para qué se utiliza esto? Para que el padre pueda mandar señales a los hijos y, por ejemplo, o bien matarlos, o bien existen señales que puede programar el usuario para que realice determinadas operaciones, etc. Es decir, esa relación de parentesco se utiliza sobre todo en ese sentido. Claro, naturalmente, si un proceso muere y este proceso, su padre pasa a ser otro, bueno, ese proceso que pasa a ser el padre no conoce, en principio, cuáles son sus hijos y, por tanto, no va a poder mandar esas señales, ¿vale? ¿Por qué, veréis, pasan los procesos huérfanos que se llaman, que se quedan absolutamente sin padre, pasan a ser parte del proceso init, o su padre pasa a ser el proceso init? Porque son los encargados de que, en el momento que sus recursos dejan de ser utilizados, es el encargado de liberar dichos recursos, ¿vale? Porque de otro modo no existiría ningún otro proceso que lo hiciera. Ese proceso podría terminar sin liberar los recursos y, por tanto, esos recursos seguirían constando como que están siendo utilizados, ¿vale? Estoy tratando de dar una visión un poquito simplificada de lo que viene siendo la gestión de procesos, pero insisto, esto lo veréis un poquito más en detalle de hecho, la misma semana que viene, ¿vale? De cara al estudio para los exámenes y las prácticas, únicamente tenemos que estudiar los apartados del libro que corresponden a cada tema, ¿no? Lo digo por si tenemos que estudiarnos el libro completo o solo los apartados que corresponden al tema de la asignatura. A ver, efectivamente el libro es extenso. Los apartados del libro que se os indican en el Moodle básicamente son el
mínimo, desde luego, que vosotros debéis conocer. Eso lo debéis conocer sí o sí. Obviamente en las clases, en las propias clases, podemos ampliar esa información con otras cosas, ¿vale? Generalmente, lo que se va a preguntar en el examen estará en el libro, pero no quita que podamos preguntar algún detalle a veces o información que pueda haberse comentado también aquí, ¿vale? En todo caso, por supuesto, no decimos nada más allá que allá de lo que se encuentre en el libro, ¿vale? Salvo contadas ocasiones. Por tanto, tampoco quiero decir que únicamente estudiéis esos apartados, pero esos apartados, por favor, sí que antes de las clases trataros de leerlo, porque sí que son los que se van a desarrollar, ¿vale? Eso sí que es lo que debéis conoceros y demás. Del mismo modo, hay apartados del libro que no los tocamos en esta asignatura en absoluto y que, por tanto, leerlos tampoco tendría más allá, ¿vale? En más sentido. De cara a las prácticas, se guardan las notas de otros años o las tendría que reentregar. Eso te animo que lo preguntes a Fran, que es el que gestiona las prácticas, ¿vale? A Fran Rosales, le mandas un correo y se lo preguntas a él, porque las prácticas sí que no las llevo yo y va a ser él, además, como coordinador de la asignatura, ¿de acuerdo? Tienes el mail en Moodle. ¿Vale? Y creo que ya es la hora. Simplemente, bueno, agradeceros. Me ha gustado que ha habido también cierta participación, ¿de acuerdo? No con voz, sino con texto, que bueno, ha sido un poquito más cordiante, pero bueno, ese es el adjetivo, pero bueno, me ha gustado esa interacción, ¿de acuerdo? Así que nosotros nos veremos de nuevo en sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Hasta la semana que viene comenzáis con procesos y nos veremos otra vez, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.